Y estamos con Romina De Luca, docente, doctora en Historia, militante de la Corriente Nacional Conti Santoro y de Vía Socialista. Buen día, buen mediodía, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, ¿cómo estás vos? Un saludo para toda la audiencia y como siempre, gracias por llamar. No, gracias a vos. Como decíamos antes de empezar esta entrevista, este encuentro, bueno, el fin de semana, creo que el sábado precisamente, un Congreso Educativo Nacional, Imaginar y Transformar, y estuvo ahí como uno de los principales panelistas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con María Bieli, o Belli, no sé bien el apellido, y Susana Reyes. Hay mucho para pensar. Por dónde te quería arrancar en relación al análisis que uno puede hacer de lo que dijo Cristina y de lo que propone Cristina, siendo ella haber sido casi muchos años presidenta, en relación a la educación. Sí, lo primero que podemos señalar tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? O sea, la consigna del Congreso Nacional Educativo es algo así como imaginar para transformar, y hay momentos en los cuales, digamos, uno encuentra que hacen un balance como si no hubieran gobernado el peronismo en sus distintas versiones, ¿no? La mayor parte de los años venideros de la democracia para acá, ¿no? O sea, a veces uno siente que hablan como si fueran turistas, ¿no? Y en realidad lo saliente que tiene el discurso de Cristina, me parece a mí, ¿no? Tiene que ver con, bueno, lo podemos dividir como si querés en tres partes, ¿no? Tiene un tercio del discurso que hace un balance político general del estado de situación de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y en realidad, de alguna manera, el eje que va a hilvanar lo que ella quiere decir tiene que ver con el hablar de una profunda desinstitucionalización, como si esa desinstitucionalización arrancara, ¿sí?, de Milei para acá y no fuera un proceso que se fue gestando. Pero en realidad lo que me interesa de esta categoría no es meterme en esa parte del discurso, ya con lo que le dedica educación tenemos un montón para conversar, pero lo que sí me parece interesante destacar es que efectivamente esta idea de la desinstitucionalización lo va a recuperar para plantear que una de las tareas de la etapa es la reconstitución del Estado, ¿no? Y curiosamente, me parece que lo más saliente del discurso en términos de las propuestas educativas, y en esto no se ha hecho mucho peso en los distintos balances que se hicieron a lo largo de esta última semana, efectivamente el Congreso aconteció hace una semana atrás, el 22 de marzo, es la idea de que la propuesta de la reinstitucionalización que ya va a ser, en realidad es defendiendo a la construcción de un Estado, ¿no? Es decir, un Estado que en realidad está tercerizado o desinstitucionalizado o anclado en las menores jerarquías del Estado. Esto claramente, y ahora lo conversamos, digamos, tiene que ver con cuando habla cómo deberíamos garantizar la jornada completa, y para que el oyente retenga y la atención para más adelante, la idea de, bueno, si no tenemos escuelas tenemos que recurrir a los clubes de barrio, una estrategia que cuando gobernaba el kirchnerismo ha utilizado de forma muy masiva, ahora lo conversamos, ¿no? Yo te diría que, digamos, en lo educativo, en lo que refiere a educativo, de alguna manera el discurso tiene dos ejes. El primero, donde obviamente nos va a hablar de los logros de su gestión, sí, de Néstor para acá, centralmente, ¿no? Con una memoria muy selectiva, ¿no? Vamos a decir, la construcción de ese relato de sus logros. Y por otro lado, el segundo eje es el, si querés, llamémosle más propositivo, que tiene que ver con esta idea de imaginar posibles acciones para desarrollar. Y lo que quiero anticipar también, ahora lo vamos a conversar, ¿no?, es esta idea de que en este imaginar acciones, en realidad, cuando uno se pone a mirar qué es lo que va a proponer Cristina como la agenda del peronismo para el volveremos, básicamente, es en realidad, o forma parte o representa un consenso liberal, lo que nosotros hemos denominado el consenso liberal. Por eso, ahora lo vemos, habla de, digamos, esta idea de garantizar, ¿sí?, la jornada completa recurriendo
los clubes de barrio, es decir, el paraestado. Curioso, ¿no? El Estado que diga que va a rearmar el Estado recurriendo a los recursos de la sociedad civil, ¿no? O sea, esa es una estrategia de debilidad estatal, no de fortaleza, ¿no? Pero también esto se ve en el ataque a las condiciones docentes, que no es nuevo en la agenda del kirchnerismo y de Cristina, en cómo piensan, digamos, ese proceso, sobre todo de colocar en agenda que tenemos un problema muy fuerte con la docencia, ¿no? No es nuevo que se vincule o se asocie o se quiera utilizar a la docencia como chivo expiatorio, pero esto aparece muy fuertemente en su discurso a la hora de señalar los culpables y qué hacer, y por eso claramente va a proponer, uno de los ítems aparece el presentismo docente, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece necesario señalar, ¿sí? Que en esta agenda de construcción del volveremos, el consenso liberal, es decir, las mismas tareas que pretende desarrollar y llevar adelante Javier Milei, en realidad están presentes también en la agenda de Cristina, ¿no? Esto para plantear que de un lado y del otro no hay grieta en torno a qué piensan que hay que hacer en el sistema educativo, ¿no? Pero vayamos. Sí, interesante. Parte por ahí de exaltar un poco el malestar, de que estamos mal en la educación, compara, ¿no?, con los datos que ellos supuestamente mejoraron, etcétera, y después va porque se enanca mucho en esto del malestar para justificar, entre otras cosas, que la educación está mal porque el docente hasta lo dice de otra manera, es vago. Pero bueno, a ver, creo que plantea 4 temas, ¿no?, que toma del documento, me parece, ¿no? Sí, vos fíjate que, digamos, dentro de lo que es su, como yo le decía, su memoria selectiva, es decir, el balance de su gestión, si ella dice 4 puntos, en realidad después vis a vis no lo va desarrollando, va abriendo, si vos querés, diferentes puertas en el medio, ¿no? Pero vos fíjate, habla, obviamente, tomando este malestar que hay en la educación, y tomando el malestar en la comunidad educativa, va a hablar de los salarios, ¿no? Entonces va a decir, bueno, una de nuestras primeras acciones fue que Filmus y Néstor se fueron a Entre Ríos a resolver la gran huelga docente y hubo una recomposición salarial muy fuerte. Y la verdad es que en este punto, ¿no?, obviamente toma como disparador esto que todos los docentes percibimos, que es la caída salarial. Todos, digamos, hay estimaciones de que del 2015 para acá la caída del salario oscila entre 25 y 30 puntos para tener el mismo poder adquisitivo que el 2015. Bueno, hay distintos indicadores, pero acá lo que me parece, ¿sí?, es que lo que hay que ver, ¿sí?, si uno quisiese hacer un balance serio en términos del salario docente, es cuál era el poder adquisitivo del salario del conjunto de la docencia, como dice Cristina, luego de la gran recomposición que ellos hicieron. Y la verdad es que cuando uno mira los indicadores, ¿sí?, de la evolución del salario, del cargo testigo, de la distinta escala salarial, ¿sí?, que en el conjunto de la docencia está achatada la escala salarial, ¿sí?, lo que uno observa es que en realidad la evolución del salario, es decir, la recomposición que ellos hicieron, ¿sí?, en realidad se da entre el 2006, ¿sí?, o más fuertemente entre el 2006 y el 2011, luego se estanca, ¿sí?, en términos del mismo poder adquisitivo. Y cuando mirás la evolución del salario en cada una de las jurisdicciones del país, o sea, el común denominador del salario docente es que el cargo testigo no cubría ni la mitad de la canasta de pobreza, ¿sí? Entonces digo, ese es el mejor punto que nos dejó Cristina, ¿no? Obviamente, al calor del ajuste y de la crisis económica, ¿no?, cada vez los trabajadores estatales y la docencia en particular van perdiendo contra la carrera de la inflación, ¿no? Pero hay un punto en el cual, digamos, hay que destacar, sí, este punto de, bueno, no podés mirar la recomposición salarial presentando porcentajes mágicos abstraído de la capacidad de compra real de ese salario, y la docencia también con Néstor y también con Cristina, ¿sí?, es una profesión de pobreza, ¿sí? ¿Somos más pobres hoy? El ajuste de Milei recae más fuertemente sobre las
y los trabajadores estatales y la docencia recae más fuertemente sobre nosotros, pero no podemos dejar de ver, ¿sí?, que, digamos, si vos querés, estamos siempre partiendo de un piso por debajo, ¿no?, de la pobreza. Y sobre todo, y me interesa, digamos, señalarlo, estuve mirando los datos de la provincia de Santa Fe y cuando uno mira la evolución del gasto provincial, ¿sí?, destinado a educación, recordá que de cada 1.000 pesos, gracias a la descentralización, de cada 1.000 pesos que se destinan a educación, 750 los ponen las provincias, ¿sí? Y el gasto de la nación, producto de la larga descentralización del sistema educativo, es decir, de la degradación estatal en la gestión de la educación, ¿sí?, recae sobre las provincias y la nación está muy focalizado en compensar salario docente, nivel universitario y algo vinculado a infraestructura educativa o programas especiales y nada más, ¿sí? Y decía, los gastos de Santa Fe, cuando mirás cualquier indicador que mires, gasto en personal, gasto en bienes y servicios, transferencias a los establecimientos privados, lo mires por nivel primario, nivel secundario, ¿sí?, el gasto crece o se expande hasta el 2011 y luego empieza a caer, ¿no? Entonces acá hay que decir que la sintonía fina arrancó, ¿sí?, o el ajuste arrancó mucho antes del ascenso de lo que algunos llaman, ¿sí?, neoliberalismo de nueva etapa, libertarios, liberales, incorporemos ahí al macrismo, lo que fuera, ¿no? Entonces esta es una realidad que tenemos que ver para pensar los problemas. Luego, digamos, dentro de los ejes que va enumerando, bueno, habla de la repatriación de científicos, como si, digamos, la expansión que ha hecho que se hizo del CONICET bajo su gestión no estuviera fundada sobre la base del trabajo precario y del construir trabajadores sin derechos como fueron los becarios, ¿no? Entonces esto también hay que decirlo para ver qué sistema científico nos legaron, porque quiero decir, ¿no?, la precarización laboral en el Estado estuvo a la orden del día, digamos, bajo su gestión, ¿sí? Y esa es la base de la cual se agarra hoy Milei, ¿sí?, para despedir y echar y ajustar a los empleados estatales, ¿no? Los famosos contratados. Bueno, hay gente que hace más de 20 años que tenía contrato, digamos, en los distintos ministerios o en los programas socioeducativos que se fueron creando, ¿sí?, en el Ministerio de Educación durante sus gestiones, ¿no? Entonces esto hay que decirlo. Habla de la obligatoriedad del secundario como los grandes ejes de su gestión y la verdad esto es, digamos, es increíble, ¿no? Porque, por un lado, porque la Ley de Educación Nacional del año 2006, que mantiene la descentralización educativa, ¿sí?, es decir, que la responsabilidad de la gestión educativa está en manos de las provincias, de la cual después Cristina va a hablar como que parte de los problemas que tenemos tienen que ver con la federalización. Yo acuerdo con ese diagnóstico, pero no pueden decir eso quienes profundizaron la descentralización educativa en nuestro país, ¿no? Pero digo, habla de la escuela secundaria, cuya ampliación corrió, digamos, a cargo de las provincias, claro está, el cumplimiento de la obligatoriedad, ¿no? Y la verdad es que la escuela secundaria es obligatoria en los papeles, porque de cada 10 estudiantes que arrancan en tiempo y forma se reciben con suerte 6, y este número es diferente y se agrava, ¿sí? En las provincias más pobres de nuestro país este número es peor, y ya ni hablemos que 8 de cada 10 estudiantes que terminan la escuela secundaria tienen problemas para resolver problemas matemáticos sencillos, están en el nivel debajo del básico o básico, ¿sí? Y 4 de cada 10 en lo que refiere a su comprensión lectora al terminar la escuela secundaria, ¿no? Entonces, la verdad es que no podemos abstraernos, ¿sí?, de estos aspectos. Lo mismo ocurre, sí, cuando habla de la sala de 4, como si hubieran garantizado la obligatoriedad, y todavía, digamos, tenemos, según mires los números de su gestión o los números actuales, entre un 22 y un 11% de las chicas y de los chicos que están en sala de 5 que no pasaron por la sala de 4, y ni te digo si miramos la sala de 3, que algunas jurisdicciones la han incorporado también dentro de sus leyes como obligatoria.
¿no? Obviamente también habla de la ampliación de las universidades a lo largo y a lo ancho del país, y acá quiero decir, digamos, también, si fuéramos a analizar concretamente el presupuesto educativo destinado a las universidades, que fue brutalmente ajustado por el gobierno actual, por el gobierno de Milei, lo cierto es que cuando uno mira lo que se destina a universidades, ¿sí?, está por debajo del nivel óptimo, ¿sí?, de otros países de Europa o, digamos, de América del Norte. Romina, entonces, sí, la verdad es que ya te escucho y pasamos, digamos, al quehacer, digamos, de Cristina. Sí. Estamos muy lejos, ¿sí?, de encontrarnos en un lecho de rosas que fue destruido, ¿sí?, en la última media hora, ¿no? Y que nos hablen como si el conjunto de la docencia y la comunidad educativa no pudiera advertir esos problemas, los advirtió en su momento, y la estrategia del gobierno fue negar absolutamente esos problemas, y esto construyó la base, ¿sí?, de la base de apoyo, ese caldo de cultivo sobre el cual se monta Milei. Muy claramente esto aparece con la discusión por es y sí, es y no, claro, ¿no? Digamos, y entonces ahí uno encuentra que todo este constructo ideológico de negar los problemas que tiene el sistema educativo y de agravar los problemas que tiene el sistema educativo con sus políticas, bueno, digamos, después no tiene que sorprendernos que esa gente repudie, sí, al kirchnerismo y vea en algo, digamos, más descarnado y peor la posible solución a los problemas que se encargaron de negar que teníamos, ¿no? Desde lo básico, desde que del decirnos que no importa si los estudiantes no leen en primer y en segundo grado porque en algún momento van a aprender, ¿no? O sea, a ese nivel. Digamos, es un discurso, no sé si tendrá asesores, pero viste cuando habla de mis maestras y se acordaba que nunca faltaban, y es fuerte, insisto, porque a mí, digamos, como un hombre formado, ponele en la izquierda, pues es amplio lo que estoy diciendo, pero cuando dice, y acá está lo que vos decís, el consenso, ¿no? Pero ¿cómo? Hay que premiar a los directivos, hay que premiar al docente que se esfuerza, que estudia, que no falta, porque eso es el peronismo. Premiar el esfuerzo, dice, premiar el esfuerzo se llama eso. ¿Qué más peronista que eso? Que premiar el trabajo, con toda la connotación, esto que podríamos analizar de la idea del concepto trabajo, ¿no? Puyaro habrá aplaudido, estaba Cantero, que fue la otra ministra. Digamos, sí, bueno, te lo dejo para que vos me des tu reflexión. Bueno, a ver, la verdad es que efectivamente esta idea del premio al esfuerzo, al trabajo, no es muy distinta, digamos, como ella lo plantea, esto está en el ADN peronista, ¿no? De alguna manera, no es muy distinta de lo que nos dice el macrismo, ¿sí? O el mismo Milei en torno a la meritocracia, ¿no? Que hay que premiar la meritocracia, el esfuerzo, ¿no? Y a ver, y acá hay que decir, digamos, como si el conjunto de la docencia decidiera, sí, masivamente faltar solo porque son una manga de conspiradores y de aprovechadores, ¿no? Y como si en realidad la pérdida de salud del conjunto de la docencia no formara parte también de las condiciones laborales en las cuales se realiza la tarea y la labor, ¿sí? Quiero recordar que la gran mayoría de los accidentes laborales se producen, ¿sí?, por problemas en la infraestructura escolar, por ejemplo, ¿sí?, o por problemas en el itinerario. Entonces el Estado no me puede decir que no tiene nada que ver, ¿sí?, con cómo está el estado de los caminos, ¿sí?, del transporte, ¿sí?, de la infraestructura urbana, ¿no? Y eso no tuviera que ver con la tarea. Sí quiero decir, ¿no? Obviamente, digamos, fíjate vos que es lo que señalabas, me parece, ¿no? Que en realidad esta búsqueda del presentismo no es nada nuevo, ¿sí?, en el seno de la docencia. Hay muchas provincias que fueron avanzando en dobles bonificaciones al presentismo, pienso en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, pienso también en el caso de la famosa tablita, ¿sí?, de Balaguer, era la ministra de Educación que había impuesto la tablita en Santa Fe de cuántos días podía faltar la docencia por cada una de las enfermedades, ¿no? Y esto tenía que ver con el sustrato que estaba detrás de esto, era la idea de, bueno, los docentes se aburren
abusan del sistema de las licencias, ¿no? Pero en esta idea del presentismo, como te decía, no es nuevo, es más, cuando te lo pones a rastrear, cuando empieza a aparecer esto en nuestro país, te diría que en la década del 90 muy claramente aparece esto como intención, el conformar un presentismo docente, ¿no? Y en lo que refiere y el presentismo docente asociado también a la eliminación de conquistas por parte de las y los trabajadores y en sus estatutos docentes. Esto también fue señalado por Cristina cuando dice, bueno, en realidad lo que termina pasando es que se miran a los docentes como un sector privilegiado que tiene muchos derechos y que abusa de esos derechos, y el sector informal de la economía, que es casi la mitad de los trabajadores en nuestro país, los mira entonces con cierta bronca y hay que hacernos cargo de esto, y por eso el presentismo y premiar el esfuerzo como algo de que estaría en el peronismo puro y duro, ¿no? Pero vos fíjate que el ataque a la docencia por parte de Cristina, ¿sí? Porque esto implica un ataque a la docencia muy claramente, no es nuevo, ¿no? Quiero recordarles y que hagan el ejercicio las y los oyentes, ¿sí? De recordar las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso por parte de Cristina. En el 2008 ya se quejaba de las huelgas docentes. En el 2010 decía lo mismo. En el 2011 que había que evaluar a los docentes porque no podía ser que diera lo mismo, ¿sí? Un buen docente que un mal docente. Y entonces lo incorporaba en la agenda recordando que lo había puesto en la Ley de Educación Nacional, lo cual es cierto, ¿sí? En el 2012 se quejó de los suplentes, de la cantidad de suplentes que había y que no podía ser que se tuviera que pagar 2 o 3 veces un cargo. De nuevo, como si la suplencia existiera porque los docentes no perdieran la salud en su mismo trabajo, ¿no? Entonces digo, ya ahí aparecía este ataque, sí, a la composición docente, y quiero decir, ¿no? O sea, quienes no han convocado, por ejemplo, concursos de titularización en muchas jurisdicciones son los mismos ministerios de educación que cercenan un derecho que muchas veces es estatutario, ¿no? Entonces digo, a ver, no pueden decirnos, no son todos titulares, ¿sí? Porque la docencia quiere, no, digamos, acá son ustedes los que tienen que resolver ese problema. En el 2013 hablaba de esta idea de los docentes como privilegiados que trabajaban 4 horas y que tenían 3 meses de vacaciones. Desde ya les digo, quiero trabajar 4 horas y que me den los 3 meses de vacaciones porque en mi cuenta me están faltando, ¿sí? Todo eso, ¿no? Y del largo devenir de este proceso, digamos, es recuperado también por el candidato de Cristina, Sergio Massa, en octubre del 2023, donde dijo exactamente esto mismo, ¿sí? Los docentes viven faltando, le rompen la logística familiar, ¿sí? A todas las familias cada vez que faltan, y entonces este problema hay que resolverlo. Entonces digo, ¿sí? Cuando Milei en su DNU, es decir, la primera medida que quiso tomar en su gestión, incorpora estos temas en agenda, ¿no construyó sentido común Cristina del 2008 para acá con este ataque al conjunto de la docencia, señalando estos aspectos, hablando de privilegios, hablando de abusos, hablando de presentismos, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez, y esto para diferenciarme de otros análisis, a mí lo que me pareció, digamos, que acordaría con Cristina es con la necesidad de crear una carrera de directivos, ¿sí? Y esto sí me parece que es un problema que hay que pensar, porque, primero, y que hay que pensarlo, digamos, a nivel nacional, ¿sí? Porque es verdad, digamos, que el cargo de directivo tiene una función muy relevante y que, digamos, tenemos que ponernos a pensar este problema, que tiene que ver con la articulación pedagógica, que tiene que ver con la organización de las escuelas, ¿no? Entonces, ese es un punto que me parece que hay que pensarlo, ¿no? Y te diría que es tal vez, ¿sí? Lo único, en uno de los puntos que puedo coincidir con el análisis que ella señala, ¿sí? Sé que es algo incómodo, pero me parece que, digamos, de alguna manera tenemos que pensar, ¿sí? Esta idea de que armar equipos en las escuelas y que vos tengas un docente que esté 20 años dirigiendo una escuela, esto genera una sinergia distinta, ¿no? Porque conoces a la comunidad donde trabajás y no puede ser, pero de nuevo, el pensar esto implica una labor del Estado, ¿sí? De planificación absoluta,
¿sí? Y de planificación absoluta, ¿no? Que revise de lleno las condiciones laborales de la docencia. Entonces no se puede decir, como se suele señalar para atacar a la docencia, el problema son que no tenemos una carrera de directivos o que hay que generar, digamos, incentivos para la dirección, digamos, si no revisamos toda la agenda laboral del conjunto de la docencia y las condiciones reales en las cuales se desarrollan las tareas, ¿no? Entonces, quiero decir, estoy dispuesta a pensarlo, ¿sí? Pero no puede ser que el Estado, que no garantiza esas condiciones anteriores, ¿sí? Lo utilice o lo coloque en la agenda para atacar al conjunto de la docencia. Pero para mí, digamos, dentro de lo propositivo, el eje central, ¿sí? De lo que muestra muy claramente cómo esta gente no puede ser la solución de los problemas, es cuando Cristina habla de la escuela como comunidad, ¿no? Y vos fíjate que esto es lo que decía al inicio, esta idea de la reconstrucción del Estado que postula, pero defendiendo un paraestado, ¿sí? O sea, una gestión paraestatal de la vida educativa. Vos fíjate que ella dice, ¿sí? Tenemos que sacar a las pibas y a los pibes de la calle. Ella dice las 60.000 escuelas que tenemos, son menos pero no importa, no alcanzan, ¿sí? Y entonces, para garantizar la jornada completa, que es algo que quiero recordarle a los oyentes que está en la Ley de Educación Nacional, sí, que se debía llegar a la jornada completa, si la memoria no me falla, al 2010, si entre el 2010 y en adelante, y todavía estamos en Pampa y la Vía. Recordemos que tuvo que pasar una pandemia para que el ministro de Educación del albertismo y cristinismo, Persic, ¿sí? Dijera que la principal revolución educativa que ellos estaban implementando es la quinta hora en la primaria. Fíjate qué lejos que estamos de pensar la jornada completa, que yo acuerdo que es una demanda obrera muy fuerte, ¿sí? Y que implicaría de nuevo planificar cómo se desarrolla esa doble jornada. Pero fíjate que Cristina dice, bueno, como no nos alcanzan las escuelas, hay que ir a a los clubes de barrio para poder garantizar esto, ¿no? Y en realidad, a ver, si efectivamente la jornada completa no se garantiza porque en un mismo establecimiento educativo funciona una escuela a la primaria, una escuela a la tarde y posiblemente una escuela en el turno vespertino, ¿sí? Entonces la jornada completa no se garantiza producto de la falta de escuelas en todo el país. Entonces, la reconstrucción del Estado sería sobre la base de ese balance, el decir, yo Estado tengo que reconstruir más escuelas, más establecimientos educativos y no suponer que puedo convertir en una escuela a un club de barrio. Ya lo hicieron. Esto es el Plan Fines 2. Esto es la forma en la cual se procesó la crisis de la escuela secundaria, ¿sí? De la deserción y del abandono, y se buscó un formato educativo flexible, precario, en términos curriculares, laborales e infraestructurales. Entonces quieren insistir con más de lo mismo, ¿sí? Pero fijémonos que esto es una clara degradación del Estado, cuando el Estado mismo se hace trampa a sí mismo y dice, no, yo no voy a construir escuelas y lo que voy a hacer es voy a habilitar como una escuela un club de barrio. Y pensemos, y esto es lo que me parece, digamos, que termina como de redondear, si vos querés, cuál es un balance para mí de esto, ¿sí? Acá el principal problema tiene que ver con, por un lado, ¿sí? La ausencia de planificación, ¿sí? Si querés, otro punto general en el cual genéricamente uno dice, bueno, hay algo que es un problema a pensar. Cuando Cristina dice, hay que vincular la escuela, ¿sí? A la producción, o si vos querés, al desarrollo del país, ella propone, ¿sí? Algo que propone también el macrismo, sistema dual, pasantías, etc. No lo dice así, pero está ahí. Pero de alguna manera, ¿sí? Obviamente, ellos están pensando en el interés de los patrones, pero lo que hay que pensar es si esa no es una tarea que deberíamos desarrollar nosotros, ¿sí? La gente de izquierda que entiende que este país no tiene un destino y que en realidad lo que hay que hacer es, digamos, barajar y dar de nuevo y planificar desde el Estado, ¿sí? Porque efectivamente yo acuerdo que la escuela va a tener un destino si la sociedad tiene un destino y que esto implica el pensar, ¿sí? La producción y la planificación en términos globales. Eso es una necesidad, ¿sí? Nosotros no podemos interpelar a la sociedad y decir que ese problema no existe, porque existe.
¿sí? O sea, porque precisamente, digamos, el problema de este país, entre otros, es que la clase social que nos gobierna no puede darle destino a la mayoría de su población y entonces esto se expresa en estas estrategias de degradación del Estado. Entonces eso efectivamente es una agenda, pero fíjate que no puede ser encarada por quienes, ¿sí?, son parte del problema. Claro. Y es por eso, ¿sí?, que en la idea de la reconstitución estatal por parte de Cristina, ¿sí?, hay una ausencia absoluta de planificación estatal, porque vos fíjate, ella dice, hay que habilitar a los clubes para garantizar la jornada completa. En realidad lo que hay que hacer es que el Estado construya todos los edificios escolares que sean necesarios a lo largo y el ancho del país. Pensá que esa inversión en infraestructura, ¿cómo podríamos utilizar, por ejemplo, la población desocupada, ¿sí?, colocándola en el circuito productivo para realizar una tarea que resuelve un problema real? Que implica también la planificación de la red de transporte, que implica qué servicios yo necesito, sí, para garantizar, digamos, la apertura de esa escuela y que la población llegue ahí, y que voy a pensar cómo puedo vincular esa escuela a determinadas demandas locales, ¿sí?, y cómo la doto de un personal docente estable en esa escuela, ¿sí?, que no tenga que viajar 4 horas para llegar ahí porque fue donde pudo conseguir horas, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay una gran tarea de planificación para imaginar cómo tiene que ser la escuela, pero ese proceso de imaginación difícilmente puedan desarrollarlo quienes han traído a la escuela y a la sociedad argentina a este lugar de degradación que hoy, sí, aprovecha un personaje como Javier Milei, sí, para profundizar el ajuste más brutal en el marco de ese consenso liberal que ellos mismos han creado, y cuando digo ellos mismos me refiero a la expresidenta, cuando va a hablar un Congreso Nacional Educativo, en su carácter de presidenta del PJ, y nos viene a decir cuáles serían las recetas para resolver los problemas que ellos mismos crearon, negaron y no pueden resolver. Romina, bueno, muy interesante esta parte y vamos a volver a otra anterior. Claro, una planificación, estoy pensando en esa frase, ¿y qué problema hay que los chicos estén en la calle? Yo lo digo como hasta si vos querés, entre comillas, como psicólogo social. Lo que pasa es que estén en la calle, en un sistema capitalista donde precisamente el Estado degradó la vida social. Con la propuesta que vos tenés o que ustedes ponen, bueno, sí, el chico puede caminar por la calle y va a caminar lo mejor posible. Digo, en ese sentido de que a veces por ahí se, bueno, ¿qué problema que hay? Digamos, ¿no? Porque antes, cuando estaba el país y que era supuestamente en estado de bienestar, la subjetividad del chico que podía jugar afuera, pienso en Rosario, en los barrios más marginados, era distinta hoy que tiene que vivir encerrado. Y encima, bueno, con todo lo que hay. Eso quiero destacar. Y lo otro interesante de la carrera docente, para pensarla, yo lo que digo es que, por ejemplo, hay acá en Venado Tuerto, ¿no? Vos conocés la regional de Venado Tuerto, tiene una sola supervisora para todas las escuelas secundarias. Eso hay que, supervisión y dirección, hay que analizarlo y pensarlo. Obviamente, no coartar derechos de aquel que quiere elegir la carrera docente y aquellos que quieren elegir la carrera directiva, y que no sea un impedimento de elegir una y otra y que hacer ese cruce. Pero me parece interesante porque hay una burocracia que tapa al directivo y el directivo está todo el día tapando agujeritos, uno en los papeles, lo pedagógico pasa, ni aparece, la convivencia tampoco ni aparece, y esto de una sola, fíjate el concepto, supervisión del taylorismo, donde hay un solo supervisor para toda la escuela secundaria y a lo mejor 2 para toda la escuela primaria. Y además, digo, es interesante para pensar. La verdad que agradezco traerlo a eso, porque es interesante. No podría estar más de acuerdo con las dos cosas que vos planteaste. Vos fíjate que efectivamente el problema de que las y los estudiantes están en la calle tiene que ver con la degradación de la sociedad y que en realidad su vida está en riesgo. Es más, vos fíjate, ¿sí? O sea, países como Finlandia, ¿sí? O sea, discuten que inclusive, y es más, lo tienen estructurado en sus sistemas educativos, jornada simple, arrancan en la primaria, nada de nivel inicial, ¿sí? O sea, ¿pero por qué? Porque tienen una estructura social de asistencia
asistencia estatal, ¿sí? Que por ejemplo licencia a uno de los cuidadores, sea madre, sea padre, cualquiera puede desarrollar esa tarea para que esté, digamos, con su hija y su hijo liberada de la tarea de, digamos, tener que trabajar. Por eso, digamos, reciben una, llamémosle una renta universal, ¿sí? Y pensando en, bueno, la familia es importante en la crianza de esa niña, de ese niño, y no tenemos que forzar su ingreso prematuro a la escuela, ¿sí? Pero bueno, pero es Finlandia, ¿sí? O sea, en Argentina implementar esto es un genocidio educativo. Entonces, efectivamente, ¿sí? A ver, si recomponemos la sociedad, pensaremos si necesitamos jornada completa, si tenemos una escuela, ¿sí? Científica, sólida, básica y común en todo el país, ¿sí? Durante una jornada, y el resto tareas recreativas, ¿sí? Con una estructura social que permita, digamos, eso por fuera de la escuela. Bueno, pero esa es la clave de la planificación. Entonces, efectivamente, esto que vos planteás claramente es así. Y lo otro, bueno, no podría estar más de acuerdo, no solo en relación a la ausencia de supervisores, ¿sí? Que podemos discutir la categoría, pero quiero decir, bien pensado, ¿sí? Un supervisor no tiene por qué ser, ¿sí? Un agente de la patronal. Bien puede ser si esa persona que puede mirar por fuera de la escuela, ser un canal de comunicación con estrategias que se están desarrollando en otras escuelas, ¿no? Pero obviamente podemos hacer eso si no tenemos a una persona para atender decenas de escuelas, porque eso es humanamente imposible. Lo mismo pasa con los gabinetes escolares o los equipos de orientación, que tienen que atender una infinidad de escuelas y de estudiantes que no pueden hacer ningún tipo de seguimiento, y como vos bien decís, la labor, ¿sí? Cotidiana real del conjunto de los directivos es tapar baches, ¿sí? Baches de donde no está el Estado y con cosas que el Estado tendría que resolver, ¿sí? Y efectivamente el poder pensar cómo construir una estrategia pedagógica, didáctica para la población que recibe su escuela, ¿sí? Y esto lo planteo en un sentido de pertenencia. Bueno, digamos, es tal vez un deseable dentro de una lista de urgentes donde, digamos, el deseable está al final del tacho, ¿no? Entonces, efectivamente es un problema que hay que pensar, ¿sí? Y esto me parece que es importante que lo señalemos, porque en general quienes somos de izquierda, nuestras organizaciones sindicales de izquierda, no quieren discutir de estas cosas, y me parece que discusiones que no damos nos las gana nuestro enemigo, ¿sí? Imponiendo una agenda que más temprano que tarde nos va a terminar perjudicando, ¿no? Entonces me parece que son como puntos clave para poder pensar e intervenir si efectivamente, digamos, queremos ser la voz de quienes resuelvan los problemas de la educación y de la sociedad, en lugar de ser meros opinadores, ¿no? Romina, con todo esto que estuviste pensando, ¿vas a hacer algún texto como para ver? Interesante esto, acá como vos planteás, hay una tarea que es el diagnóstico que vos hiciste hoy y tiraste la necesidad esto de la tarea de la planificación, de pensar esto, de ser críticos, y bueno, la propuesta, ¿no? Sí, bueno, sí, como ya nos conocés, estamos trabajando ya en un programa, ¿sí? Para la educación argentina. Digamos, obviamente somos quienes hemos muy en soledad señalado que efectivamente la descentralización del sistema educativo era una forma de degradación, digamos, de la educación por la vía de la degradación del manejo estatal. Entonces, bueno, hay una serie de puntos, digamos, en agenda muy generales, nacionalización del sistema educativo, currículum científico y sólido, que hay que planificar, sí, qué rol le damos en ese diálogo, sí, de la escuela con la reconstrucción y la recomposición de la sociedad, que hay que planificar el conjunto de la tarea docente, ¿sí? Y que hay ítems que tal vez sí tenemos que pensar, ¿sí? Pero para poder realizar, ¿sí? un interés y un bien que sea comunitario, ¿sí? No un indicador más del índice de ajuste del conjunto de la docencia, cuando pensamos, por ejemplo, si la carrera docente en su rango más alto, ¿sí? El directivo es un aliado de la docencia, ¿sí? No es la patronal, es un compañero nuestro que está ejerciendo esa función, y muchas veces esto, digamos, no está tan en el sentido común de la docencia. Entonces sí, estamos trabajando con un documento, y obviamente
invitamos, ¿sí?, a quienes estén escuchando, sean docentes o sean familias, ¿sí?, a que se contacten con nosotros. Me pueden encontrar en casi todas las redes, que me escriban, ¿sí?, porque estamos también interesados en ese documento que estamos elaborando, ponerlo a discutir con el conjunto de otros docentes, colegas, ¿sí?, investigadores, familias, ¿sí?, para poder efectivamente construir un programa para la educación de cara a un programa, ¿sí?, que piense cómo construimos, ¿sí?, la Argentina del 2050. Esa es un poco la propuesta de Vía Socialista, sí, que está abierta para que todos la lean en el material Argentina 2050 y se sumen, sí, a colaborar. Así que estamos trabajando, pero también es una invitación activa al que está escuchando y dice, uy, me interesó esto, bueno, que nos busque, nos escriba y se ponga en contacto para ayudarnos a pensar estos problemas. Romina De Luca, doctora en Historia, bueno, y militante de la Corriente Nacional Conti Santoro, de Vía Socialista, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto como siempre. No, muchas gracias a vos, Andrés, bueno, siempre muy generoso con nosotros, así que quedamos a disposición para lo que necesiten en cualquier momento, y bueno, les mando un abrazo a vos en particular y a todos los oyentes que escucharon esta larga charla. Abrazo. Abrazo.